Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis queridos amantes del drama y los chismes? Espero que estén súper bien, rebosantes de energía y listos para un nuevo vídeo que promete ser explosivo. Hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces turbulento mundo de una de las parejas más icónicas, comentadas y, por qué no decirlo, amadas a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, amigos, como lo oyen. Juntos a pesar de todo. El título les voló la cabeza, ¿verdad? Reconozco que a mí también. Amor eterno no es una exageración cuando hablamos de esta dupla. Y es que el eco de su relación, o el recuerdo de ella, sigue resonando con fuerza en el corazón de muchos. Hoy vamos a desentrañar la historia de estos dos bombones turcos, analizando sus idas y venidas, los rumores que los envolvieron, las fotos que nos robaron el aliento, y todo, absolutamente todo, lo que rodea a esta pareja que nos hizo soñar con el amor ideal. Y como siempre lo haremos con cariño, con información detallada y por supuesto con ese toque picante que tanto nos gusta. Prepárense para un viaje por la montaña rusa emocional que fue y sigue siendo la relación de Atay y Serine. Así que si son nuevos en el mundo de las telenovelas turcas, o si ya son veteranos en este universo de pasiones desbordadas y amores imposibles, quédense conmigo. Si quieren saberlo todo sobre Atay y Serine, no se muevan de aquí. Y ya que están, ¿por qué no se suscriben al canal? Es completamente gratis. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Tenemos mucho más contenido jugoso y apasionante por delante. ¡Vamos allá! Asterisco conociendo a los protagonistas, a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el brillante firmamento de la televisión turca, o que quizás estén dando sus primeros pasos en este fascinante mundillo, déjenme presentarles a los protagonistas de esta historia. Asterisco a Atay Ulusoy asterisco un actorazo, un bombón, un ícono indiscutible de la televisión turca. Este hombre es pura dinamita. Conocido por sus roles protagónicos en series que marcaron una época, como Medcezir, El secreto de Feria, y de Protector, entre muchas otras. Su talento, su carisma y su innegable atractivo lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de Turquía y, cada vez más, a nivel internacional. Asterisco Serine Sarkaya asterisco una actriz talentosísima, de una belleza deslumbrante, casi etérea, una verdadera diosa en la pantalla. La versatilidad de Serine es asombrosa. La hemos visto brillar en series como Medcezir, Fi y Sameran. Su capacidad para interpretar personajes complejos y su innata elegancia la han consagrado como una de las actrices más importantes y respetadas de su generación. Como pueden ver, ambos son súper famosos, ídolos de masas. Y además de talentosos, son guapísimos, lo que los convirtió en el centro de todas las miradas desde el primer momento en que coincidieron. Su sola presencia conjunta generaba un revuelo mediático, una expectación que no hizo más que aumentar con el paso del tiempo y con la evolución de su relación. Asterisco el comienzo, el set de Medcezir, y la chispa que encendió la llama asterisco. La historia de amor, o el inicio de la historia de amor, entre Atay y Serine comenzó en el set de Medcezir. Ya se imaginarán la escena, dos jóvenes, guapos, exitosos y compartiendo largas horas de rodaje, en medio de la vorágine de la fama y la atención mediática. La química entre ellos fue instantánea y palpable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Yaman y Mira, una pareja que nos enamoró a todos con sus intensos sentimientos y su conexión profunda, sino también fuera de ella. La complicidad entre Atay y Serine era evidente, se notaba en cada mirada, en cada gesto, en cada risa compartida. Y como era de esperar, los rumores de romance no tardaron en surgir. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, miradas que valían más que 1000 palabras, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, comenzaron a especular sobre una posible relación amorosa. Los paparazzi, como siempre, estaban al acecho capturando imágenes que alimentaban los rumores y la curiosidad del público. En la serie sus personajes, Yaman y Mira, vivían un amor muy intenso, lleno de altibajos, con momentos de una felicidad desbordante y otros de un drama desgarrador. Su relación era un reflejo de las pasiones juveniles, de los miedos e inseguridades, de las pruebas que la vida les ponía por delante. Y sorprendentemente la vida real parecía imitar a la ficción.
Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación amorosa, las pruebas eran más que evidentes. Se les veía juntos en eventos públicos, paseando por las calles tomados de la mano, disfrutando de románticas cenas en lugares exclusivos. Los paparazzi hacían su agosto CEO. Ellos publicando fotos que encendían la imaginación de sus seguidores. Y claro, los fans, que ya amábamos a Yaman y Mira, nos volvimos locos. Queríamos saberlo todo, ver cada foto, cada vídeo, cada gesto. Era amor de verdad. Eran solo amigos que compartían una gran complicidad. Estaban juntos pero querían mantenerlo en secreto. La intriga nos mataba y cada rumor, cada nueva pista, nos mantenía enganchados a la historia. Asterisco asterisco el juego del gato y el ratón, la ambivalencia que alimentó la especulación asterisco asterisco. Uno de los elementos que alimentó aún más la especulación y la atención mediática fue la ambivalencia de Atay y Serena. Nunca confirmaron ni desmintieron su relación de forma rotunda. Se limitaban a sonreír, a esquivar las preguntas con evasivas, a mantener un aura de misterio que, lejos de apaciguar la curiosidad, la intensificaba. Era como un juego, un tira y afloja constante. Por un lado, no querían comprometerse ni revelar detalles de su vida privada. Por otro lado, no querían romper la magia que se había creado alrededor de su relación, la cual, sin duda, beneficiaba tanto a ellos como a la serie que protagonizaban. Los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharon la situación al máximo. Cada foto robada, cada rumor filtrado, cada declaración ambigua, se convertía en noticia de primera plana. Las portadas de las revistas y los sitios web de noticias se llenaban con sus nombres, con análisis de sus gestos, con especulaciones sobre su futuro. Y nosotros, los fans, éramos los más beneficiados de este juego. Nos manteníamos pegados a las redes sociales, analizando cada publicación, cada like, cada comentario. Cada vez que veíamos una foto juntos, nos emocionábamos. Cada vez que escuchábamos un rumor, nos ilusionábamos. Y cada vez que no había confirmación, nos quedábamos con la incertidumbre y las ganas de saber más. Asterisco asterisco los altibajos del amor, la presión mediática y los rumores de drama asterisco asterisco. Pero como en toda historia de amor, la relación de Atay y Serena no estuvo exenta de dificultades. A pesar de toda la pasión, de toda la química, de toda la admiración mutua, la presión mediática constante, las exigencias del trabajo, los celos y las tensiones propias de cualquier relación joven pudieron haber influido en su destino. Hubo rumores de peleas, de distanciamientos, de infidelidades. Las fuentes de información, siempre ávidas de generar noticias, soltaban rumores que, aunque no siempre eran confirmados, sembraban la duda y el malestar entre los fans. El drama estaba servido y las redes sociales se convertían en el escenario perfecto para el debate, la especulación y la defensa de sus ídolos. Las redes sociales explotaban con cada rumor, con cada noticia, con cada imagen que circulaba. Los fans se dividían en bandos, analizaban cada foto, cada like, cada comentario. Creaban teorías, defendían sus posturas y convertían la relación de Atay y Serena en un verdadero reality show en tiempo real. La presión mediática, el acoso de los paparazzi, las constantes preguntas sobre su relación, seguramente generaron tensiones y dificultades. La vida de dos celebridades es muy expuesta, y muchas veces, la intimidad se ve vulnerada por la necesidad de alimentar el morbo y la curiosidad del público. Asterisco asterisco el final, la separación y el corazón roto de los fans asterisco asterisco. Finalmente, llegó el final de la relación. No hubo una declaración oficial, no hubo un comunicado de prensa que anunciara la ruptura. Simplemente dejaron de aparecer juntos en público. Las fotos juntos en las redes sociales disminuyeron, las entrevistas en conjunto desaparecieron y el contacto entre ellos se hizo menos visible. El distanciamiento fue paulatino, pero inevitable. Cada uno comenzó a tomar caminos separados, a enfocarse en sus carreras individuales, a buscar nuevos horizontes. Y como era de esperar, el corazón de los fans, que había latido al ritmo de su amor, se rompió. La noticia de la separación causó tristeza y decepción entre los seguidores de la pareja. Muchos se sentían como si hubieran perdido a sus propios amigos, como si hubieran sido testigos de una historia de amor que al final no pudo ser. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño y la admiración del público por la pareja persistió. La gente seguía recordando con cariño a Yaman y Mira, la pareja de Medcezir. Seguían hablando de su química, de su amor, de su conexión.
Y aunque cada uno rehizo su vida sentimental por separado, el recuerdo de Aatai y Serine juntos, como pareja, sigue vivo en la memoria colectiva. *** Juntos a pesar de todo, el respeto, el cariño y la química que trasciende ***. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante de esta historia, el a pesar de todo. ¿Por qué decimos que están juntos a pesar de todo? ¿Qué significa esta frase que resume el sentimiento de muchos fans? Pues bien, a pesar de haber seguido caminos separados, a pesar de haber tenido otras parejas, el recuerdo de su amor, la química que tenían, sigue presente. Y eso, amigos, es algo muy especial. Es algo que no se puede borrar, que no se puede negar. Es algo que trasciende el tiempo, las circunstancias y las decisiones individuales. A lo largo de los años, hemos visto que ambos han tenido otras relaciones sentimentales. Aatai, por ejemplo, ha estado relacionado con diferentes mujeres, y actualmente mantiene una relación con la actriz Dwi Gusarn, con quien se le ve feliz y estable. Serine, por su parte, también ha tenido otras parejas, y ha estado muy enamorada en varias ocasiones, viviendo intensas experiencias. Pero a pesar de todo, el cariño, el respeto y la admiración mutua entre Aatai y Serine parecen seguir existiendo. Y es aquí donde radica la magia de su historia. ***, pruebas irrefutables, los encuentros, la mirada y la campaña publicitaria ***. La prueba más clara de que el cariño y la conexión entre ellos perdura son los encuentros que han tenido a lo largo del tiempo. Ya sea en eventos públicos, en reuniones de amigos en común, o incluso en proyectos profesionales, la manera en la que se saludan, la forma en la que se miran, aún transmite algo. Aún se ve la química, la conexión que tenían, esa chispa que los hizo brillar en la pantalla y en la vida real. Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la llama del amor, aunque atenuada, aún siguiera encendida. ¿Y quién puede olvidar la vez que protagonizaron juntos una campaña publicitaria? Fue épico. Volvimos a verlos juntos compartiendo escenas, interactuando, transmitiendo esa magia que los caracterizaba. La química era palpable, la conexión estaba intacta. Los fans enloquecieron, pidiendo a gritos que volvieran a trabajar juntos en una serie o película. Aunque esa petición aún no se ha concretado, el hecho de que hayan vuelto a coincidir profesionalmente, el hecho de que hayan compartido escenas, es una prueba más de que el cariño, el respeto y la admiración mutua siguen ahí. Es una señal de que, a pesar de todo, su relación trascendió las dificultades y los momentos de separación. ***, ¿por qué nos sigue impactando esta historia de amor? Las razones detrás del fenómeno ***. Pero ¿por qué esta historia de amor nos sigue impactando tanto? ¿Por qué nos sigue interesando, incluso años después de su separación? Creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Una pareja icónica Aatai y Serine fueron una pareja icónica. Nos hicieron soñar, nos hicieron creer en el amor. Su relación fue el reflejo de nuestros anhelos, de nuestras esperanzas. Verlos juntos era como ver una historia de amor perfecta, llena de pasión y romanticismo. Talento y atractivo son dos personas muy talentosas y atractivas. Su belleza, su talento, su carisma, nos cautivan. Verlos en la pantalla es un deleite para los ojos, y su talento nos hace conectar con las historias que interpretan. Una historia de novela su historia es como una novela. Con momentos de felicidad, de drama, de separación, de reencuentros. Su relación tuvo todos los ingredientes de una buena historia de amor, y eso la hizo aún más atractiva y cautivadora. El misterio y la especulación el hecho de que no confirmaran su relación, y que siempre mantuvieran un halo de misterio, alimentó la especulación y la curiosidad del público. Nos mantuvimos enganchados a su historia, queriendo saber más, queriendo descubrir qué pasaba entre ellos. El respeto y el cariño que persiste a pesar de la separación, el respeto y el cariño que se profesan es evidente. Ver que a pesar de todo mantienen una buena relación, nos da esperanza, nos hace creer que el amor puede sobrevivir a las adversidades. El poder de la nostalgia para muchos, la historia de Aatai y Serine evoca recuerdos de Medcezir, una serie que marcó una época y que nos regaló momentos inolvidables. La nostalgia por aquellos tiempos, por aquella pareja, es un sentimiento muy fuerte. Conclusión,
un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias ***. El amor, amigos, es impredecible. A veces las relaciones terminan, pero el cariño, el respeto, la conexión y los sentimientos profundos pueden perdurar. Y la historia de Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya es un claro ejemplo de ello. Juntos a pesar de todo. Un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Su historia es un recordatorio de que el amor, aunque a veces nos duela, es una de las experiencias más hermosas y significativas que podemos vivir. Es una lección de que a pesar de las dificultades, el cariño y el respeto pueden prevalecer. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su recuerdo, su química, su amor, seguirá vivo en la memoria de todos nosotros. *** despedida y preguntas para la comunidad ***. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan disfrutado de esta inmersión en la apasionante historia de Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Hemos repasado su trayectoria, su química, los rumores, las fotos, la presión mediática y cómo, a pesar de todo, su recuerdo sigue vivo en la memoria de todos sus fans. Hemos hablado de su relación actual, marcada por el respeto mutuo y el cariño, a pesar de haber tomado caminos separados. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este vídeo, por sus comentarios y su cariño. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, qué les parece. ¿Y ustedes, qué opinan de esta pareja? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? ¿Cuál es su recuerdo favorito de Aatai y Serine? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenmelo en los comentarios. Me interesa mucho saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a seguir trayendo más contenido, más chismes, más análisis y por supuesto, más drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.